Rasputin, hombre lleno de enigmas, algunos creen que se aprovechó de su cercanía con la familia real rusa para mejorar su estatus en el imperio ruso de esa época. Otros creen que de verdad tenía algún poder místico para curar a los enfermos. En cualquier caso, hoy estudiaremos quién fue Grigori Rasputin y cómo su vida dio un vuelco desde que conoció a la familia imperial rusa hasta su trágico final. De cualquier forma, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que les guste esta nueva entrega. Antes de continuar, nos ayudarías al crecimiento de este proyecto dando like, compartiendo y suscribiéndote al canal. Muchas gracias y empecemos. Grigori Yefimovich Rasputin nacería el 21 de enero de 1869, según el calendario gregoriano, en un pequeño pueblo de Siberia Occidental llamado Pokrovskoye, que está a unos 300 kilómetros al este de los Urales. De recursos muy humildes y proveniente de una familia campesina, Rasputin sería el quinto de 9 hermanos. De esos 9, solo sobreviviría su hermana Feodosia y él. Durante su juventud, nunca asistió a la escuela, algo muy común para aquella época en el pueblo. Prácticamente todos en su pueblo eran analfabetas. Según relatos de personas que vivían en el pueblo con Rasputin, decían que era un joven muy extraño. Algunas veces sus extremidades se sacudían y siempre mantenía las manos ocupadas. Además, que poseía tics nerviosos que aumentaban la atención de las personas sobre él. La juventud de Rasputin estuvo llena de conflictos. Según relatos de su hija María, Rasputin a los 14 años era acosado por otros chicos de su edad, llevándolo a defenderse hasta tal punto de agredirlos. También estuvo envuelto en un robo de caballos donde sería absuelto por la asamblea rural. Rasputin era una persona muy dispersa, pero esto no fue impedimento para poder casarse. El 2 de febrero de 1887 se casaría con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, con quien tuvo 3 hijos: Dmitri, Bárbara y María. Pero en 1892, Rasputin dejó abruptamente su aldea, esposa, hijos y padres, hospedándose por varios meses en un monasterio de Verkhoturie, hoy en día la Oblast de Sverdlovsk. Ingresó poco después en una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa conocida como flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida, además de un aumento en la vida sexual que tuvo en años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Rasputin conoció al zar Nicolás el 1 de noviembre de 1905 en el Palacio Peterhof. El zar anotó el evento en su diario, en el que decía que él y la emperatriz Alejandra habían conocido a un hombre de Dios, Grigori, de la provincia de Tobolsk. Luego de esto, Rasputin volvería a Pokrovskoye y no volvería a San Petersburgo hasta julio de 1906, donde aprovecharía para enviarle al zar Nicolás un telegrama solicitando regalarle un ícono de San Simeón de Verkhoturie. Posteriormente, se encontraría con el zar y la emperatriz el 18 de julio y luego en octubre, donde conocería a sus hijos. Rasputin no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal. En la medida en que el carisma pueda explicarse, el suyo era producto de los siguientes factores: una mirada muy fija y penetrante, algunas faltas a la hora de expresarse, además de poseer un gran atractivo para las mujeres, tenía conocimiento de las escrituras y en cierta tradición religiosa rusa, que seguía prácticas orgiásticas como camino a Dios. Sin embargo, Rasputin se ganaría muchos enemigos de la nobleza como cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar
solo lo toleraba en la medida que la zarina lo aceptara, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputín. De todas maneras, Rasputín causó una profunda impresión en Alejandra y Nicolás, y sus lazos con los monarcas quedaron definitivamente anudados cuando en 1907 el zarevich sufrió una grave hemorragia debido a su hemofilia que remitió en cuanto Rasputín le impuso sus manos y oró, produciéndose un milagro. Pero Rasputín estaría nuevamente a prueba. En 1912, el zarevich padeció una crisis gravísima, hasta el punto de que se preparó un boletín previendo su posible fallecimiento. Rasputín estaba en Siberia y envió un telegrama o dos diciendo que el pequeño se salvaría. El niño, en efecto, superó la crisis y la vida de su madre quedó ligada para siempre a la persona del starets, o anciano. Así se conocía a los místicos del tipo de Rasputín. La zarina no solo veía en Rasputín al salvador de Alexei, sino a un hombre santo y un vidente, alguien, de hecho, la única persona en quien ella y su esposo podían confiar de verdad. Los zares rechazarían como una calumnia cualquier prueba sobre su conducta libidinosa, que en 1911 ya escandalizaba a toda la capital. Pero es que la realidad es que la afición de Rasputín era la bebida, sus aventuras sexuales y sus equívocas relaciones con mujeres de la alta sociedad, casadas y solteras, que formaban parte de su círculo de entregadas adeptas. Esto empezó a jugar un papel en contra de la corona, cuando Hermógenes e Heliodor, sus antiguos valedores, se habían vuelto contra él, pero cayeron en desgracia ante los zares. El despechado Heliodor puso en circulación cartas que la zarina había enviado a Grigori, en las que se podían leer frases como esta: «Solo deseo una cosa, dormir durante siglos sobre tu hombro mientras me abrazas». Estas palabras, que procedían de una mujer en busca de consuelo, consumida por la culpa de haber transmitido la hemofilia a su hijo y devastada por una ciática que la convertía en una inválida, fueron interpretadas en un sentido sexual. Como es lógico, esto desacreditaban a la corona ante el pueblo y ya los monárquicos veían como un peligro a Rasputín para la monarquía. Ya en la Primera Guerra Mundial, comenzada en 1914, lo que llevó a Rasputín a la cima de su poder y a la caída final que arrastró a la dinastía. En 1915, ante las derrotas en el frente, Nicolás asumió la jefatura del ejército y partió para la Stavka, el cuartel general, dejando a Alejandra a cargo de los asuntos del Estado en Tsarskoye Selo. La zarina, Anna Virubova y Rasputín se convirtieron en el gobierno en la sombra del país, aunque lo cierto es que los consejos de Rasputín, que Alejandra interpretaba como emanados de la providencia, no hacían sino avalar las opiniones de la emperatriz, que buscaba ministros dóciles a la corona. Mientras se nombraban ministros fieles pero ineptos, lo que encendía la oposición de la Duma, se extendieron los rumores sobre la connivencia de la zarina y Rasputín con los alemanes, la idea de que espiaban para ellos, de que trabajaban por una paz separada, y también rumores sobre las relaciones sexuales entre el zar, su esposa, Rasputín y Virubova. Ya para este momento, la reputación de Rasputín y la corona estaban muy dañadas. Así que, luego de sobrevivir a un atentado en 1914 y ver cómo su hijo era llamado a las filas, este se entregaría a la bebida como si no hubiera un mañana. Además que era consciente de que fuerzas muy poderosas del gobierno se estaban levantando contra él. Para salvar la monarquía, el campesino debía morir. La conjura para terminar con él partió del entorno más íntimo del zar. Tuvo como figura central al príncipe Félix Yusupov, heredero de la mayor fortuna de Rusia y quizá del mundo, recién casado con la gran duquesa Irina, sobrina del monarca. Félix reclutó al gran duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás, a quien éste quería como un hijo. El tercer implicado fue el ultraderechista Vladimir Purishkevich, diputado de la Duma. El 29 de diciembre de 1916, Félix atrajo a Rasputín a su palacio con la promesa de que vería a Irina, por la que aquel sentía fascinación. Una vez allí,
En una habitación del sótano le dieron pasteles de crema con cianuro, que comió. Como el veneno no le afectó, Félix le disparó con el revólver de Dmitri. Creían que Rasputín había muerto, pero se levantó y huyó por el patio trasero del palacio. Purishkevich disparó su pistola Savage, le acertó 2 veces y lo mató. Trasladaron el cuerpo en un coche y lo lanzaron al río por un agujero en el hielo. Se ha dicho que este relato, ofrecido por Félix en su libro sobre los hechos, se aleja de la realidad. Según Radzinski, por ejemplo, Rasputín jamás comía dulces, y esta crónica tendría como fin esconder que fue Dmitri quien mató a Rasputín, algo que le hubiera impedido convertirse en recambio del zar en el caso de un posible golpe de Estado. Según datos recientes, revelan a la intervención de Gran Bretaña en el crimen para impedir que Rusia firmara una paz separada con Alemania, a la que Rasputín sería proclive. Pero si bien es cierto que el Starets veía la guerra como una desgracia para el pueblo y que su intervención impidió que Rusia entrara en 1912 en las guerras balcánicas, en realidad había dicho al zar que para salvar el trono debía luchar hasta la victoria. Hoy en día no se sabe a ciencia cierta dónde está enterrado. Su cuerpo en un principio fue enterrado en los cimientos de una capilla que Virubova construía en Tsarskoye Selo. 3 meses más tarde, después de la caída de la monarquía, su cadáver fue trasladado a la capital. Se dice que su cuerpo fue quemado en un bosque, pero hoy se cree que fue incinerado en los hornos del Instituto Politécnico del norte de la ciudad. De todas maneras, es un misterio que seguirá durante los años venideros. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse, escribir en la caja de comentarios para no perderse nuevas entregas y los invitamos a compartir con sus amigos este documental. Hasta la próxima.